El Papa Francisco parece tener un serio problema con las misiones en la Iglesia Católica. Ha habido varias ocasiones en las que se ha referido como que él propone llevar el Evangelio, pero sin convertir las almas a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sin hacer la acción de invitar, de llamar a la conversión a otras personas para que crean en nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas se han confundido con ello y han hecho una pregunta muy dura. ¿El Papa está de acuerdo en las misiones? ¿No está de acuerdo en las misiones? ¿Qué es eso de las misiones de la Iglesia? ¿Debemos de permitir o debemos de aceptar que la Iglesia es solo una o es una más? No sé. La Iglesia promueve una verdad de tantas en este mundo vasto o promueve la verdad. Bueno, pues de esto vamos a tratar en este tema. Ojalá y te pueda servir para que despejes todas esas dudas, para que adoptes la posición que a ti más te convenga. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, dice el Señor. Con esta frase, queridos hermanos en Cristo, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, nuevo tema que desarrollamos aquí en tu canal, Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a su corazón. Les mandamos, como siempre, un cordial saludo. Les agradecemos que nos den chance de, o nos den un espacio en tu hogar, teléfono, donde nos mires, pues para analizar y sobre todo para que tú aprendas y aprendamos juntos y estemos al tanto de lo que está aconteciendo en la Iglesia Católica. Antes de iniciar con el tema de frente, vamos a pedir a Dios que nos asiste y que nos ayude. Hace un ratito también sacamos un video donde el Papa Francisco hablamos la situación real de lo que está viviendo el Papa Francisco y cómo el Vaticano nos lo empieza a ocultar. Ojalá y vayas a verlo si no lo has visto. Si no, pues ojalá y pidas por el Papa Francisco y por su pronta recuperación. Iniciamos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ya en los corazones de tus fieles, en ellos el fuego de tu amor. Pida, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster, qui in celi sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut debit debitoribus nostris, y no nos inducas en tentaciones, sed líbranos a malo. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos en Cristo, el Papa Francisco, como lo denunciamos, ya salió del hospital, está en su pronta recuperación, una cirugía del intestino, bueno, en el abdomen, por un problema que tiene en el intestino. Si quieres saber más, vaya a ver el video, aquí está en el canal, el link se lo dejo aquí en la caja de descripciones para que usted vaya a verlo y para que se dé cuenta de todo lo que está pasando con el Papa Francisco en estos momentos. Bien, dejando eso a un ladito, vamos a hablar del asunto que, de hecho, antes de irse al hospital,
aventó esta mega información, ¿no? Otra vez, insistiendo que el proselitismo no es correcto para convertir a las personas a Cristo. ¿Qué es el proselitismo? Ya lo hemos dicho varias veces con todos ustedes. ¿Ya? Usted busca, si usted busca en los medios de comunicación, bueno, o en las redes sociales, donde usted quiera, proselitismo es un empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer o ganar seguidores o se puede decir partidarios de una causa o una religión. Es más o menos así el proselitismo. El afán que tú tienes, el celo apostólico para ganar adeptos o para ganar fieles a una religión. Entonces el Papa Francisco varias veces, no es la primera vez, si fuera la primera vez lo estuviéramos repitiendo porque ya hemos hablado del tema, pero ha seguido, ha continuado, de hecho ya haciendo referencia a Santa Teresa del Niño Jesús, hizo referencia a que ella deseaba ser misionera, porque todos conocemos la historia de Santa Teresa, quiso ser misionera pero nunca salió del convento, si mal no recuerdo. Entonces el Papa hace referencia a esto, pero lo hace de una forma muy sutil, donde nos invita a no evangelizar, a no hacer misiones, a no convertir a las personas a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un terrible error que lo tenemos que nosotros analizar con lupa. Cuantas veces el Papa lo diga, cuantas veces vamos a salir al paso a tratar de corregir esos tremendos errores, porque la verdad, esto ha costado mucho a la Iglesia Católica. Vamos a ver lo que dijo el Papa Francisco, se los leo a continuación. Antes de ir eso pasó en la mañana, el día de hoy. Esta mañana, el Papa Francisco, antes de ir al hospital, ha podido presidir la decimosexta catequesis sobre la pasión por la evangelización. Centrada en la figura de Santa Teresa del Niño Jesús, Papa Francisco ha destacado de ella que aunque su cuerpo estaba enfermo, su corazón era vibrante, era misionero. En su diario cuenta que ser misionera era su deseo y que quería hacerlo tan solo por algunos años, sino para todo, no solo para algunos años, sino para toda la vida. Es más, hasta el fin del mundo, ella quería ser misionera. El pontífice ha señalado que este es el celo apostólico que recordamos siempre. No funciona nunca por proselitismo, nunca, el Papa Francisco, y por contrición tampoco funciona, nunca, sino por atracción. La fe nace por atracción. Uno no se vuelve cristiano porque sea forzado por alguien, no, sino porque es tocado por el amor. La Iglesia, antes que muchos medios, métodos y estructuras que a veces distraen de lo esencial. Vuelvo a leer esta parte. La Iglesia, al amor, la Iglesia, antes que muchos medios, métodos y estructuras que a veces distraen de lo esencial, necesita corazones como el de Teresa, corazones que atraen al amor y acercan a Dios. Fíjese muy bien. Es así más o menos el resumen. En la catequesis usted la puede ver en Vatican News, o la información también la puede sacar de Vatican News. Ahí esta es pública. Lo que hoy el Papa habló del celo apostólico, es lo que dijo él. Bien, mi querido hermano en Cristo. Dice que nunca debemos hacer proselitismo, este afán de convertir a las personas a Cristo. Esto choca, terriblemente choca con los misioneros. Terrible. Muchos dieron su vida. Ahí tenemos, por ejemplo, a San Francisco, que fue a tratar de convencer al sultán de que cambiara el catolicismo. No se convirtió, pero no lo mataron por la fuerza, la valentía que tenía San Francisco de ir a predicarles a Cristo, hablarles de Cristo. Obviamente,
que lo que el Papa Francisco nos dice, pues no cuadra, ¿no? No cuadra. Porque cuando tú vas a una sociedad a hablarles de Cristo como única religión, inmediatamente te van a perseguir. Ya lo dijo Marcel Lefebvre, y aquí lo cita Marcel Lefebvre. Fíjese bien a continuación. Lefebvre lo deja muy claro cuando dice por qué eran perseguidos los católicos, los primeros mártires. Fíjeselo muy bien. Esto es lo que dice Lefebvre, y es importantísimo porque Lefebvre fue un gran misionero. Aquí lo tiene. Je pense que nous n'avons plus besoin de preuves. Fíjese bien. C'est là d'une évidence claire. La franc-maçonnerie a... Aquí, los que ya lo han visto ese sermón, es que es profeta. Fíjese Lefebvre aquí lo que dijo. La masonería quiso introducir en la iglesia esta falsa noción de libertad religiosa, de que todos somos iguales, de que todas las religiones son la misma, pero lo hizo ¿para qué? Bueno, pues para voulu que introduire dans l'Église cette notion fausse de la liberté religieuse pour détruire para destruir la verdad de la iglesia. ¿Sí? El Papa Francisco viene a decirnos que el proselitismo que no funciona, que no convirtamos a las personas a Cristo, que no persigamos con ese afán el predicar, el atraer, el buscar que se conviertan a Cristo. Entonces, eso lo hizo la masonería. Aquí lo decimos claramente, el Papa Francisco está siguiendo un principio masón. Con tristeza lo decimos, pero claro, ese principio masón de no prediques. ¿Para qué? Bueno, pues para que se destruya la verdad. la vérité de l'Église. Car Y aquí hace la pregunta Lefebvre del año, ¿no? ¿Por qué fueron perseguidos Pedro y Pablo y todos los demás mártires? pourquoi ont été persécutés Pierre et Paul et tous les martyrs? Parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils portaient Porque llevaban el le nom de chrétiens, cristianos. c'est-à-dire qu'ils étaient Es decir, eran discípulos disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que ces y porque estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y esta religión pretendía ser disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, et cette religion se disait la seule vraie, était en train y estaban convirtiendo a todos los discípulos de todas estas de falsas convertir religiones. tous les disciples de toutes ces fausses religions, de toutes ces divinités païennes. Y todos estaban y todas estas divinidades paganas, de tous ces faux cultes. de todos estos falsos Les disciples cultos, étaient los discípulos se estaban convirtiendo a la única religión verdadera, a la en train de se religión de nuestro Señor convertir à la Jesucristo. religion seule vraie, à la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le nom de Y chrétien entonces, el nombre de cristianos se convirtió est en objeto de devenu en odio haine pour tous ceux qui para todos aquellos que eran seguidores de étaient estas falsas les religiones. disciples de ces religions. Et les empereurs, Y protecteurs así, los emperadores y protectores de de estas ces falsas fausses religiones religions ont donc persécuté persiguieron a todos los cristianos. tous les chrétiens. Ahí está. Esto es lo que en realidad pasa, ¿no? Y es lo que el Papa Francisco no quiere. Véalo bien. Por favor, concéntrese en este tema porque es muy importante. Según el Papa, no se debe hacer proselitismo. Entonces, ¿cómo vas a tú atraer a las personas a Cristo nuestro Señor? Bueno, según el Papa, con el amor. Amor. ¿Y qué es el amor? Si no les hablas de Cristo. ¿Dónde queda el amor si no les predicas la verdad? ¿Dónde queda el amor si no les adviertes de los peligros a los que se van a enfrentar cuando se cruce el umbral de la muerte, si no se muere en gracia de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que el acto de amor más grande que se le puede hacer a una persona es salir a su encuentro, claro que sí, curarle de sus llagas, de sus heridas, claro que sí, ayudarlo y alimentarlo, claro que sí, pero también advertirle lo que le puede pasar si sigue por ese camino peligroso. Y yo creo que todo eso lo cumple la religión cristiana, católicos. Es lo mismo. Los cristianos protestantes se robaron ese nombre, pero ellos no son cristianos. Es lo que promueve la religión católica. Y el Papa va en contra del proselitismo.
porque no quiere que se les muestre la verdad. O ellos lo ven como el buenismo, ¿no? Aquí no hay justicia, aquí no hay problema, aquí no hay, no se les habla del infierno, no se les habla de pecado, no se les habla de castigo de purgatorio, no se les habla. Entonces ese es como que el Papa Francisco es un modelo para que atraigas miles de almas como abejas, ¿no? A la miel. Lo curioso es que el Papa Francisco está alejando a la gente de la iglesia. Tan solo vea sus audiencias, cada vez menos gente. Tan solo vea sus críticas, cada vez menos gente. Los templos se están quedando vacíos. Parroquias, la iglesia ya no va a personas. Se está perdiendo el interés poco a poco. Esto es terrible. Parece que ese acto de amor al que ellos nos quieren invitar no es cierto, no funciona porque no viene de Cristo así. De hecho, con la primera predicación que empezó Cristo fue con arrepiéntanse, ya está aquí el reino de los cielos. Vamos a ver lo que es el verdadero proselitismo y cómo nos debemos comportar nosotros como católicos. Según el padre Carlos Spán, nos predica de una forma magistral cómo nos debemos nosotros deportar ante lo que dice el Papa Francisco. Porque entonces el católico se pregunta, ¡oh caramba! ¿Y qué voy a hacer? ¿A quién le voy a hacer caso? Por un lado, Lefebvre, Cristo mismo, el mismo Cristo los dice, los van a perseguir, los van a azotar, incluso algunos van a perder la vida por causa del Hijo del Hombre. Alégrense cuando los injurien, alégrense cuando los insulten, alégrense cuando les levanten falso, los calumnien por mi causa o por mi culpa. Y aquí Lefebvre lo dice perfectamente. ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos, los primeros cristianos, los mártires? Porque eran cristianos, es decir, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde tomo ese puntito para hacer un paréntesis y decir por qué estoy hablando de que los protestantes no son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa la palabra cristianos. Ellos no son cristianos, son discípulos de Cristo. Ellos son rebeldes sin causa, que sean hijos de la Reforma, hijos de Lutero. Se desprendieron de aquí, son sectarios, pero no son pastores, discípulos de Cristo. Somos los católicos. Pónganse en su lugar y no dejen que les roben el título esos oportunistas hijos de Lutero, ¿verdad? No. Entonces cierro este paréntesis. Vamos a ver lo que dice el padre Carlos, porque tú como laico puedes decir, bueno, y entonces ahora qué me toca, cómo voy a aportarme, qué es eso del proselitismo, qué debo hacer, qué no debo hacer, porque ya hay muchas personas católicas que dicen, la religión católica es una más. No, no es una más. La religión católica es la única esposa de Cristo. Y el padre Carlos, perdón, y el padre Carlos lo habla de una forma muy contundente cuando dice Cristo no es promiscuo, por así decirlo, ¿verdad? Cristo no vive la poligamia, por así decirlo, es una forma de expresión. Su esposa de Cristo es la Iglesia Católica. Nada más. No hay otra fuente. No la hay. Es lo que decía Lefebvre igual. La verdadera religión es la religión católica. La única religión es la religión católica. Si partimos de ese principio, vamos a entender por qué la religión católica es la única y por qué la tenemos que defender y por qué tenemos que serle fiel a ella y por qué tenemos que nacer aquí y por qué tenemos que traer a la mayoría de gente aquí. El proselitismo, lo que dice el Papa Francisco, no es un acto de egoísmo, es un acto de amor. Porque tú estás saliendo a las calles a invitar a todos al banquete. Alguien te dice, ¿qué son las misiones? ¿O qué es el proselitismo en sentido del Papa Francisco? En la lógica del Papa Francisco, el proselitismo es ir a convencer a otras personas a que vengan a Cristo y eso Dios no lo quiere ni Él tampoco. ¿Qué es el proselitismo? En lógica o en la lógica de los santos, de Cristo, de los apóstoles. ¿Qué es el proselitismo? Bueno, el proselitismo es salir a las calles a invitar al más número de personas al banquete del Señor. ¿Es un acto de amor o un acto de egoísmo? Claro que es un acto de amor. Ese es el proselitismo. Y eso es lo que ataca el Papa Francisco. Ahí lo dice. No funciona. ¿Quién le dijo que no funciona? Entonces, los misioneros, los que dieron su vida por Cristo,
¿Estuvieron bien o estuvieron mal? Ahora vamos a ver lo que dice el padre Carlos de lo que es el proselitismo y cómo usted debe de entenderlo, por favor. Yo puedo adorar la humanidad de Jesús, la debo adorar. Después sigue la Santísima Virgen, corazón de la Trinidad, donde Dios la ha creado como el resumen más maravilloso de toda la creación, superando a los ángeles y a todos los hombres, donde Él encuentra sus complacencias en una pura criatura, porque Jesús no es pura criatura, es creador y criatura, pero acá es pura criatura. Y ahí tenemos el nuevo Adán y la nueva Eva. Y luego se complace en habitar a todos los que son cristianos, Ojo, los que están bautizados y los que viven la fe católica, o los hombres de buena voluntad que podrá haber en otras religiones, si es que realmente no conocen la Iglesia Católica, no tienen quien se las explique, como enseña la Iglesia. me voy a regresar un poquito en esa parte para que note de los católicos cristianos, ¿sale? Me regreso un poquito con el padre Carlos. Aquí está. Para todos los que son cristianos, los que están bautizados y los que viven la fe católica, o los hombres de buena voluntad que podrá haber en otras religiones, si es que realmente no conocen la Iglesia Católica, no tienen quien se las explique. Cuando el padre Carlos habla de cristianos, no habla de todas las sectas protestantes, ¿eh? Ellos tienen muchas herejías. Las herejías de Lutero, por ejemplo, hay muchas herejías en el pueblo protestante. Si no fuesen herejes, estuvieran en los católicos. ¿Vale? Por eso dice a todos los católicos cristianos, bueno, todos los cristianos católicos. ¿Vale? Bien. Como enseña la Iglesia, porque creen que eso es y Dios se las arregla para ver cómo puede hacer. Pero la plenitud de la verdad, la plenitud del conocimiento de la verdad y de la doctrina está en la Iglesia Católica, porque es la esposa de Jesús. Fíjese bien lo que está diciendo el padre Carlos. La única forma de que una persona pues encuentre gracia en los ojos de Dios es que viva en su, aparte, si no es católica y si no está bautizada, es pues que sea en otra religión, pero que nunca haya conocido la Iglesia Católica, que nunca le hayan mostrado el Evangelio, que nunca le hayan hablado de Cristo. Pues entonces Dios se las arreglará para ver cómo juzga esa alma. Pero que no le hayan predicado a Cristo. Porque si le predicaron a Cristo y se puso con oídos sordos, es otra historia. Eso enseña la Iglesia. El Papa Francisco lo contradice. Pero eso lo enseña la Iglesia. Quede bien claro. Cristo no tenía varias esposas. Exacto. Cristo no era infiel, no es infiel. Tiene una esposa. Vive la monogamia y su esposa es la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Nosotros. Claro. Nosotros somos la Iglesia, cada uno de los bautizados, que nos hace hijo de Dios. Por eso que hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios en el mundo. No. Eso suena lindo y suena, bueno, somos, pero no es verdad. Como cuando se dice también, bueno, todos somos hermanos. A ver, el hermanito Antonio no es mi hermano, es mi hermano espiritual porque estamos bautizados, pero yo no soy hermano natural de él, no tengo la misma sangre. Soy hermano porque estoy bautizado y tenemos el mismo papá y la misma mamá espiritual. Ahora, una persona que no está bautizada no puede ser hermano mío, a no ser que haya nacido de mi papá y mi mamá. Entonces no es hermano mío. Entonces los que no son cristianos, que no están bautizados, los hombres que no son cristianos, no son mis hermanos, no somos hermanos. Por eso la urgencia de bautizar, ir por todo el mundo, nos dice Dios, bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos uno,
para que seamos hermanos todos de un mismo Padre. Porque si decimos todos somos hermanos, ¿a quién se le ocurre ir a bautizar ahora? Si decimos todos somos hijos de Dios, entonces ¿para qué va a bautizar? Deja que se muera como esté nomás y ya es hijo de Dios. No. Tenemos los santos como San Francisco Javier y tantos que se jugaron la vida para ir a bautizar a lugares peligrosísimos, han muerto por querer bautizar, han dado su vida por bautizar un alma. Entonces sí es urgente que prediquemos, que llevemos la doctrina cristiana, que sepamos convencer a las personas que eso no es proselitismo. Si uno hace amar a una persona, no lo conocía Jesús y gracias a que tú me hablaste de él, ahora yo quiero ser católico. Eso no es proselitismo. Esa es una obligación en conciencia que tenemos todos de hacer cristianos a las personas, llevarlas a Cristo, hacerlas entrar a la Iglesia Católica, que es la esposa única de Jesús. Él no vive la poligamia, ¿eh? Una sola esposa, una sola iglesia. Y yo puedo adorar. Ahí está. Más claro que el agua, ahí está. No es proselitismo. El Papa Francisco lo critica como proselitismo. Pero el ir a bautizar es un mandato de Dios. No es proselitismo. El ir y hacer discípulos de Cristo, hacer que amen a Cristo, el buscar que crean en Cristo, no es proselitismo. Es una obligación de los católicos. Y de acuerdo a lo que dice el Papa, si somos un poquito concretos, no quiere las misiones. Porque esas no son las misiones. No son así las misiones. Padre Carlos dice, no son nuestros hermanos los que no están bautizados. Y es verdad. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre es Dios. Pero para que seamos hermanos tenemos que bautizarnos espiritualmente. Por eso la urgencia de bautizar. Por eso muchos daban la vida por bautizar y convertirnos a Cristo. En realidad es un acto de amor el que hace la Iglesia Católica al salir y aventurar y atraerlos a los valores a Cristo. Es un acto de amor. Por eso muchos daban la vida. Hermanos en Cristo, seamos bien conscientes, por favor, de ello. Y no nos dejemos engañar por lo que están diciendo de que es proselitismo. No es proselitismo. El buscar que amen a Dios, que quieran a Dios, no es proselitismo. El buscar convertirlos, de hecho, decía Marcel Lefebvre, es la verdad, primera verdad elemental. Si quieres ir al cielo, tienes que convertirte en nuestro Señor Jesucristo. No puedes irte al cielo. No lo puedes hacer. Una sola madre, un solo padre. La madre es la Santísima Virgen María. La esposa de Cristo es la Iglesia. Y quede bien esto claro, por favor. Porque con eso te van a querer silenciar, ¿no? Es que haces proselitismo. No es proselitismo. Es el acto de amor más grande. Traer a tu hijo, a tu vecino, a tu amigo, a tu prójimo, a lo mejor de lo mejor, que es la Iglesia Católica. De otra forma, ¿cómo te puedes salvar? ¿Cómo? ¿Cómo? No hay manera. No hay manera. La verdad y la vida es Cristo. Él lo dice. Nadie va al Padre si no es por Él. No te dejes engañar ni engatusar con esas ideas. Porque lo que te están haciendo es eliminar la evangelización. Y curiosamente, mientras los católicos nos callamos, los musulmanes avanzan. Los protestantes avanzan. ¿No ven que hasta la religión de la secta de la luz del mundo le quiere sacar un partido político en México? Quiere sacar un partido político y nosotros dormidos porque no queremos hacer proselitismo. ¿Qué pasa, mis hermanos en Cristo? No hay que dormirnos en nuestros laureles. Hay que ser bien claros, bien concretos, pero sobre todo hay que saber bien lo que se quiere, lo que se debe hacer como católicos. Hay que saber bien
cuándo hacemos el mal y cuándo hacemos el bien. Porque si no, eso lo van a usar para silenciarnos. Y eso no lo debemos permitir.